En nuestro programa de hoy tenemos un programa muy especial porque estamos muy cerca de, ya lo están viendo, de este tren llamado La Bestia, que es donde van miles de migrantes hacia Estados Unidos. Y toda esta experiencia nos lo van a contar ellos mismos y también la hermana María Luisa Silverio, que es religiosa de los Sagrados Corazones y que está compartiendo con nosotros su experiencia desde este lugar, pues que se te parte el alma. Vamos escuchando todas estas historias, sueños sobre todo de muchos jóvenes que quieren mejorar su situación de vida llegando hasta Estados Unidos. Pues vamos a ver sobre todo muchas escenas de cómo suben al tren, de la ayuda que también les ofrecen las religiosas de los Sagrados Corazones y también pues las propias vivencias de la hermana María Luisa, que ciertamente son pues de un calado muy profundo, porque nos hablan de esa opción de Jesús por los más desfavorecidos, por aquellos que menos cuentan. Así que el programa de hoy les invito sobre todo a que vean estas escenas, que quizá técnicamente hemos tenido que salir corriendo a veces porque llegaba, se iba el tren, saltaban los migrantes, pero que son un documento yo creo que muy interesante para ampliar nuestros propios horizontes y también nuestras propias fronteras y estar más cercanos de todas estas personas. Así que vamos a dialogar, a conversar con la hermana María Luisa aquí a pie de raíl y a pie de tantas historias. Bueno, mire, yo vengo de San Pedro Sula, Honduras Cortés, llevo 30 días. Y el camino ha sido difícil. La meta es llegar a Frontera, Monterrey, y llegar primeramente de la mano de Dios, llegar con vida, salvo, y si es posible, pasar hasta arriba, a Estados Unidos, y luego que sea lo que Dios diga. La mano de Dios. Luego, estando en Estados Unidos, Dios no quiera, si algún día somos deportados para nuestra tierra, pues bienvenido. La tierra nos recibe con las manos abiertas y siempre hay una segunda oportunidad. ¿Y cuántos albergues has pasado? Ya he pasado ya como 3 albergues. 3 albergues. Sí, en Cuatza, luego pasé en Huamantla, luego de Huamantla agarré de Tierra Blanca a Huamantla, luego de Huamantla a Lechería, después de Lechería a Huehuetoca, luego de Huehuetoca aquí la casa migrante, que es esta, el Samaritano. Las veces que has caminado más días, ¿cuántos días has caminado? Bueno, hemos caminado bastante tiempo. Lo que es todo Guatemala, la mayor parte del tiempo la caminamos. Luego yo me tiré por el Naranjo. Caminamos todo eso hasta llegar a la primera casa migrante en México, la 72, Tenosique, Tabasco. Sí, luego de Tabasco le dimos hasta Chuapa, ahí es donde se agarra el primer tren. O sea, desde que saliste de Honduras has caminado hasta México. Todo México, caminando. A veces días, noches, sin parar. Nomás que nos detenemos en una casa de migrantes son 24 horas máximo. Para poder descansar. Exacto, para descansar, comer, dormir y seguimos el camino. Los peligros más fuertes que has enfrentado, los peligros más fuertes han sido los retenes policiales. El primero está en la Limonera, luego el segundo, así es, nos vienen bajando desde allá. A veces los mismos problemas se encuentran no mucho en casas migrantes, sino a veces en el bosque, porque uno se encuentra a veces con
picaduras de serpientes, alacranes, y eso lo mata rápido a uno, en segundos. Y si a uno no le dan atención médica, uno muere en el camino. Así es. ¿Y la alimentación? ¿Cuánto tiempo has estado más sin comer o días? De máximo 2 días sin comer. ¿Y en la cuestión de agua? El agua, pues a veces nos toca pedir agua y nos regalan agua en ciertos lugares, porque hay en ciertos lugares que nos tienen miedo, no sé, ellos tienen sus motivos. Y así es, a veces nos ha tocado estar debajo de la lluvia, lo que es aguantar sol, lo que es aguantar sueño, insomnio, falta de alimentación, muchas cosas. ¿Y cuál es tu esperanza o qué te gustaría conseguir con este viaje así tan complicado? Bueno, la meta es el sueño americano. Ese creo que es el sueño de todo migrante desde que sale de su país. Venimos decididos a todo, ya sea a morir o a vivir, no nos aferramos a nada, a la vida, porque sabemos que solo estamos aquí de paseo en la tierra. Y sí, hasta que Dios diga, hasta que Dios decida dónde vamos a llegar. Bueno, pues ojalá que el viaje vaya muy bien y que Exacto, todo este esfuerzo tan grandísimo, al final pues tengáis una buena vida, ¿no? Una buena vida. Y que ojalá encontréis también muchas casas así con corazones acogedores, ¿no? Exacto, en este mundo así tan es, complicado. Que Dios le toque el corazón a los mexicanos, que nos traten bien, nos abran las puertas y todo eso, llevar buenas metas y nunca desviarse del camino correcto. Y así es, llegar con vida hasta el final. Y algo que tenemos los hondureños, que nunca nos rendimos por lo que queremos. Tenemos las metas bien, no tienen límites las metas de nosotros. Para mí en lo general no existe ni el miedo. El miedo uno lo pierde. La cobardía es lo primero que uno pierde. La pena también. La pena solamente es para robar. Y pedir ayuda a las personas y a Dios, ese es el mejor camino. Pues nada, que Dios te bendiga y que te acompañe en este viaje junto a todos tus compañeros y que tengáis pues un futuro muy bueno, ¿no? El futuro que os merecéis. Exacto, así es. Que vaya muy bien y que el Señor os acompañe. Y también la Virgen de Guadalupe. Gracias, amén. Muchas gracias a ti. En esta plataforma de aquí es donde ellos se acomodan porque pueden dormirse y pueden desde aquí tener, entre comillas, un viaje seguro, porque si se suben a las parrillas les toma el sueño y llegan a caerse. Sí, entonces sí. El tren, hay muchos accidentes. O cuando se duermen en las parrillas se tienen que amarrar con el cinturón, sí, o con algo. Eso es lo que... o lazo. Uno se amarra de ahí, mira, de esa escalera, para el momento de, a veces el tren hace como que golpea y regresa, ahí a veces uno se golpea o se puede caer. Hay mucho riesgo en el tren. Y esta es más insegura porque la rueda del tren aquí va, entonces aquí es inseguro. Cuando se colocan aquí se tienen que amarrar por los sacudones que hace. Pero la más segura es esta de aquí. Sí, exacto. Ahí lo que hacemos es ya en la noche colocar cartones, nos reunimos en grupitos, unos grupitos de 20, la mayoría somos hondureños. Guatemaltecos, lo más que vienen son 2, 1, 3 que nos acompañan. Y así es, a veces en el tren nos agarran días, noches, horas, kilómetros.
María Luisa, ¿tú cuándo empezaste aquí en esta casa del migrante? Nosotras empezamos en el 2012, el 27 de marzo. La diócesis nos proporcionó esa casa, que era un solo nivel. Empezamos el 27 de marzo del 2012, sin nada, sin saber. En el camino hemos ido aprendiendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque esta es una ruta peligrosa. La migración aquí en México pues siempre ha existido, porque hay gente mexicana que migra a los Estados Unidos. Hay cerca de 12 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Y la travesía de los centroamericanos, la gente que pasa por aquí en su mayoría son hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y de Nicaragua. Entonces nosotras atendemos aquí desde el 2012. Hemos pues vivido y tenido experiencias de diferentes índoles, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la seguridad. Hemos tenido que enfrentar pues al crimen organizado, bandas delictivas, porque pues los migrantes son presa fácil para el tráfico de personas, para el tema de la trata y para el tráfico de órganos. ¿Y cómo vino entonces la Congregación de los Sagrados Corazones a este proyecto, por esa llamada de la diócesis? Bueno, la diócesis había hecho opción por los migrantes, pero por los migrantes de las comunidades expulsoras. Es decir, aquí en esta diócesis hay comunidades de fantasmas, solamente hay mujeres y niños. Los jóvenes y los hombres ya más adultos han migrado a Estados Unidos. Entonces, esa era la población que quería atender, pero esta ruta es la ruta de la bestia, que le llaman, que es el tren que lleva a los indocumentados. Entonces nosotros vimos la necesidad de atender esta población, porque la mayoría son jóvenes. De este grupo que está de este lado, yo creo que el mayor tiene 43 años, pero muchos son entre los 20 y los 32 años más o menos. El fenómeno ahorita es que desde la administración de Biden empezaron a circular otra vez niños, y circulan y pasan muchos niños y adolescentes no acompañados, muchos niños solos, que esa es una cosa impresionante, porque tienen 11, 12 años y van solos, van en busca o de la mamá o del papá, o porque en Honduras ya no tienen nada, les han matado al papá, a la mamá y mejor se quieren ir. Y tú, que eres religiosa de los Sagrados Corazones, ¿cómo vive la espiritualidad del corazón de Jesús en esta situación de una extrema gravedad para las personas, ¿no? Pues sobre todo desde la compasión. Creo que el tema de la compasión es lo que desde siempre nos movió a estar aquí, la empatía, y el poder estar en este lugar es tratar de aliviar un poco el sufrimiento de toda esta gente. Ya ustedes van escuchando muchos días sin comer, muchos días sin asearse, muchos días sin dormir, sin tener un lugar seguro, sin poder tomar algo caliente, un café, una leche, qué sé yo. Entonces yo creo que pues el carisma nuestro como congregación lo hacemos así, desde esos sentimientos y actitudes de Jesús. Y también ante tanta dificultad y sufrimiento como escucháis y con todas estas personas con las que os relacionáis, también eso cómo lo sobrellevas, porque evidentemente te afecta, ¿no? Sí, bueno, igual tratamos de, por salud mental y emocional, tratamos de poner unos días sin venir, es decir, sin estar. Al principio sí fue muy difícil porque estábamos en la casa, y desde la casa donde tenemos la comunidad se escucha el tren, y empezar a vivir con toda esta situación fue muy duro. Entonces tenemos que ir haciendo pues nuestra contención. Hemos tenido apoyo de otros organismos que nos permiten ir liberando todo ese estrés, toda esa carga emocional, porque no podemos decir que ya nos acostumbramos a ver todos los atropellos, sino a tratar de ir conteniendo todo esto, ¿no? Porque la gente que pasa por aquí vive en mucho sufrimiento. ¿Hay algunas historias que te hayan interpelado de una manera así más fuerte? Bueno, el tema de las jóvenes que han sido
violentadas sexualmente, que vienen totalmente destrozadas, el tema de la gente que ha sido secuestrada, el tema de la gente que han visto cómo lastimosamente las autoridades en el abuso de poder usan la fuerza bruta y han sido asesinadas. Cuando la gente cae del tren y queda mutilada, nos ha tocado aquí recoger o acompañar a personas ya en una situación muy difícil. Y por este tipo de labores o de este trabajo así como más profético, ¿habéis estado amenazadas o habéis tenido algún tipo de problemática? Sí, pues el crimen organizado aquí hay muchos secuestros. Hay muchos secuestros y nos ha tocado hacer denuncias, por lo menos 2 denuncias y en las que hemos sido amenazadas. Pues una situación dolorosa, ¿no? En la que hemos tenido que salir, hemos tenido que irnos a otro lugar por la cuestión de la seguridad, porque se sabe que pues el crimen organizado no se tienta el corazón para toda esta realidad. Han sido desmanteladas algunas bandas y pues eso nos ha obligado a dejar por un tiempo el lugar, aunque la obra sigue y tratamos de ir cambiando pues en el personal con las hermanas. ¿Y cómo ves tú la presencia de Jesús aquí en medio de todos estos migrantes? Pues siempre hablamos del Cristo sufriente, ¿verdad? Del Cristo doliente. Y pues el mismo nombre que pusimos a la casa, pusimos el samaritano, pues es eso, ¿no? Es hacer que la gente que transita por aquí tenga esa cercanía, que nosotros como vida religiosa nos podamos detener para dar ese alivio, ¿no? Para dar ese aceite que se necesita para pues aliviar el dolor y el sufrimiento. María Luisa, también muchas veces se habla del papel de la mujer en la iglesia y a mí me parece que estáis en un punto de frontera que abre muchas perspectivas y que de alguna manera tenéis una actitud muy valiente por estar aquí y por ser presencia de Cristo en medio de todas estas personas que están más al borde del camino. ¿Cómo vives tú esa pertenencia a la iglesia como religiosa y como mujer? Bueno, pues como religiosa, haciendo presencia, ¿no? Igual nosotras en la diócesis somos cerca de 20 congregaciones. Nosotras habíamos estado trabajando en parroquias, con pastoral sacramental, con pastoral social, pero no a este nivel. Y sí, pues en algún momento hemos sido incomprendidas, no sé por qué las hermanas mejor no dan catecismo y no están animando otros grupos y están atendiendo migrantes. A veces en algún momento no se ha entendido, pero yo creo que como mujer y como religiosa, nuestro papel hoy en día aquí, yo creo que es importante en el sentido que podemos hacer presente ese rostro femenino de Cristo, ¿no? Ese rostro de vida religiosa de la iglesia, esa iglesia pues samaritana, esa iglesia profética, esa iglesia que está con el caído, con el desvalido. Sabemos que la migración pues es un tema muy al día. La migración hay de muchas maneras, pero creo que esta migración que sucede aquí, de esta manera como la podemos ver, con esta gente que sufre, con esta gente que cae del tren, que es mutilada, es acompañar, es acercarnos, es aliviar y es pues seguir viviendo en esa empatía, ¿no? Con el que sufre. ¿Esta es la ruta, dices, Sí, nosotras estamos aquí, el 36, Atitalaquia. La siguiente casa estamos más o menos a la mitad del país. Ellos han salido desde Honduras. Ellos decían, desde Honduras caminan todo hasta la frontera esta es la frontera de México. Cruzan Guatemala caminando hasta llegar aquí. En esta parte de aquí, de Arriaga, ya pueden tomar el tren para acá. Aquí este es prácticamente un lugar obligatorio.
Para llegar a la frontera de Estados Unidos, esta es la ruta más cerca, por Tamaulipas, pero es la más peligrosa y riesgosa por el tema del crimen organizado. La ruta más larga es esta para llegar a Mexicali y a Tijuana, que es una ciudad fronteriza, Tijuana ahí, pero es más peligrosa, es más larga la ruta. Este es el mapa. María Luisa, ¿tú de dónde eres natural? Yo soy del Estado de México, de un municipio que se llama Lerma. He cumplido 25 años de vida religiosa en la congregación y pues aquí actualmente las hermanas en México solamente estamos 5 en todo México. En México no somos una congregación numerosa, somos 5 y estamos con esta obra que ha sido difícil, pero que pues creo que la vamos llevando no sola, sino el trabajo que nos ha fortalecido mucho es el trabajo en red. Bueno, sois 5, pero la verdad es una presencia muy significativa y que tiene mucho simbolismo también para el resto de la congregación, ¿no? Por esta opción tan radical de estar con los que más sufren. ¿Y cómo surgió tu vocación para ser religiosa? Mi vocación para ser religiosa, bueno, yo soy la octava de 11 y siempre he sido un poco inquieta, acelerada, alborotada en algún momento. Y yo conocí a los hermanos en el lugar donde yo vivo porque conocí a un padre español, el padre Ángel Hernando, que ya falleció, y después conocí a las hermanas y me llamó la atención el sentido misionero, ese querer ser misionera y compartir la vida en otros lugares, de ayudar a gente, fue por allí más o menos. Y entonces cuando yo le dije a mi mamá que quería ser religiosa, pues por supuesto que no me creía para nada, ¿no? Pero ya después de un proceso de acompañamiento, sin el consentimiento de ellos, ya pude pues venir a la comunidad porque ellos no estaban de acuerdo. Entonces he tenido que dejar la casa de una manera diferente y venir con las hermanas. ¿Y has pasado también por otras comunidades o lugares así de misión? Sí, una experiencia que a mí me ha marcado mucho fue cuando estaba yo en mi año de experiencia pastoral en el Bañado, en Paraguay. Allí viví en Asunción, bueno, en las afueras de Asunción, en el vertedero municipal. También fue una experiencia así como muy difícil porque es una realidad de pobreza también extrema y allí trabajábamos y acompañábamos a los gancheros, que es la gente que vive pues del reciclaje y que vive de la basura. Es triste decirlo, pero se vive así. Y también allí experiencias muy fuertes porque pues en el basurero a veces se encontraban pues cuerpos de niños o fetos o alguna extremidad del cuerpo de alguna persona. Entonces eso siempre fue como muy marcante y yo creo que la experiencia en ese lugar del Bañado, ahora tengo entendido que ya ha cambiado, pero cuando nosotras llegamos allí era de una extrema pobreza. Había 2 hermanas españolas, Gregoria y María del Puerto, y estaba otra hermana de Brasil. Éramos una comunidad internacional. Después llegué yo. Después llegó una hermana francesa, Evelyn, y allí fuimos compartiendo la vida. Una realidad también muy, muy marcante, muy sufrida. Y yo creo que eso me ha ido como preparando para toda esta realidad. Pues realmente, y además para ti una figura tan emblemática en la congregación como el Padre Damián de Molokai, ¿qué supone para ti también el testimonio del Padre Damián? Pues el testimonio del Padre Damián creo que es estar donde nadie quiere estar, acompañar al desecho de la sociedad, porque así muchas veces se le nombra, acompañar a esta gente que no tiene voz, que no tiene rostro, pero que nosotras la queremos que sea visible. Y yo creo que la figura de Damián pues es lo que nos ha sostenido, ¿no? En este tiempo difícil
pues sobre todo ahorita también con la pandemia. ¿Y cuáles son tus sueños como religiosa de los Sagrados Corazones? Bueno, mi sueño como religiosa es que la congregación siga estando presente en estos lugares, en estos sectores donde es difícil, donde pues a veces sí es, hasta el canto lo dice, ir donde nadie quiere ir, pero cuando ya nos toca enfrentar la realidad es muy complicada porque a veces no se entiende mucho, ¿no? Esta misión, esta labor solamente de una ayuda humanitaria, pero que yo creo que es necesaria. Pero yo creo que también esta labor marcará mucho tu propia oración también, ¿no? Sí, yo creo que el llevar siempre a los pies de Jesús, el llevar a la gente que sufre al Señor. Pues a veces con reclamo, a veces con enojo por las injusticias de la vida frente a la pobreza, frente a la miseria, frente al sufrimiento de mucha gente, ¿no? Yo creo que a veces ha sido pues la oración eso, una oración de reclamo, una oración de incomprensión, ¿no? Frente a esta realidad que es muy dura verla. Y ahora también que hay tanta escasez de vocaciones y demás, ¿qué le dirías tú al resto de la congregación para que sigamos animando a estar en este tipo de proyectos? Bueno, que vale la pena el seguimiento a Jesús desde el carisma. Yo he dicho que si no fuera de los Sagrados Corazones, no sé si fuera religiosa, pero yo creo que el carisma y la espiritualidad es lo que al menos a mí me ha marcado. Y para toda la gente que esté escuchando, cualquier persona que esté en su casa, ¿cómo nos podemos comprometer con los migrantes? Bueno, pues desde la solidaridad, desde la empatía, desde la aceptación, porque muchas veces migrante es igual a delincuente, es igual a drogadicto y pues hay mucha marginación, hay mucha xenofobia, hay mucho rechazo a esta población, pero se sabe y se conoce que cuando uno se acerca es gente que ha sufrido mucho, ¿no? Que deja su país por una realidad muy, muy difícil y muy dura, ¿no? A raíz, por ejemplo, el año pasado con los huracanes que hubo, que inundaron totalmente casi Honduras, la gente empezó a salir y por la delincuencia también salen, ¿no? Las bandas, las maras y todos los grupos delictivos que en muchos países es más difícil. Allí muéstrale tu... Ya Tere. Es que quería hacer una... ¿Cómo funcionamos? Ahorita con lo de la pandemia tenemos un lavabo afuera, se lavan las manos, hacemos un primer registro aquí. Después del primer registro ya vuelven otra vez afuera. Solamente pueden pasar para bañarse, para el servicio higiénico, para la llamada, una llamada de 3 minutos que contacta con sus familias.
La Cruz Roja Internacional es la que nos apoya con este servicio. Entonces la llamada debe ser acompañada por el tema de la seguridad. Se anota su nombre, el país de origen y el lugar a donde llama y el parentesco con la persona. Puede 3 minutos hablar y después ya allí se corta. Y bueno, el tema de la ropería. En la ropería tratamos de tener clasificado el lugar. Entonces tenemos aquí regularmente la mayoría son hombres, mujeres son pocas, niños ha aumentado en este tiempo el paso de niños y niñas y adolescentes. Entonces les ofrecemos la ropa, pasta dental, jabón, cepillo dental, rastrillo, peine, lo que sea, papel higiénico, toallas higiénicas y el calzado, pero pues ahorita tenemos porque hemos estado solicitando por medio de las redes sociales, pero a veces no tenemos mucho. O sea, todo esto viene a través de donantes, ¿no? Sí, a través de donantes de las parroquias, ¿no? De parroquias o de particulares, escuelas, universidades, gente que se solidariza en esto. A ver, para acá, pues está la enfermería. Aquí regularmente el servicio se atiende por problemas más resfriados, heridas porque han caído del tren, por cuestiones más de estómago porque llevan muchos días sin comer y después cuando comen obviamente pues se enferman. Las llagas en los pies porque llevan muchos días caminando y ya traen los pies bastante lastimados. ¿Qué otra cosa? Pues eso, ¿no? Les ofrecemos igual talco, algunos antigripales, tenemos antibióticos, analgésicos, pastillas para que puedan purificar su agua en el camino, pero que eso es lo menos. Entonces este es el área de la enfermería. Y acá es aquí en la recepción nosotras hacemos un registro y estamos en una red que nos permite contactar a las personas si han tenido algún accidente, si venía una mamá con 2 hijos y se separaron y uno se queda en un albergue y el otro avanza. Entonces por medio de la red podemos tener esta información. Y ahorita en la entrada pues hacemos un primer registro muy simple. Estos días ha bajado el flujo. Hoy hemos tenido nada más a 12 personas. Todas han sido, bueno, 11 de Honduras y una de Guatemala. Y les tomamos una foto también por cuestiones de seguridad y para el registro que hacemos. Eso. Ahorita por la pandemia pues no hay tanto acceso, pero ellos pueden colocar sus cosas aquí, en estas áreas de aquí, mientras se bañan y les ofrecemos una toalla y acá está el lugar del baño y todo lo demás. Tenemos 4 duchas y 3 servicios. Eso es lo que se ofrece. Y al final pues tenemos que tratar de lavar. Hoy no está tan espantoso porque solamente hubo 12 personas. Pero en la parte de arriba también tenemos otra área. Pues vamos a ver la parte de arriba entonces. Este baño es de voluntarios. Aquí regularmente es el comedor, pero no estamos, la comida estamos dando afuera por el tema de la pandemia. Acá está la lavandería. Aquí está la lavandería, cuidado la cabeza. Les prestamos una toalla para que se puedan bañar y después ya aquí es el dormitorio de hombres. Es el dormitorio de hombres esta área, tenemos medio baño nada más.
y ellos pueden, pues en otro tiempo ellos podían dormir aquí, ahorita no tenemos permitido. Y el dormitorio de mujeres, que es más pequeño, también está. Este es el dormitorio de mujeres, porque el número de mujeres es menor. También tenemos un baño completo de este lado. Y tenemos un dormitorio para la comunidad LGTB. También tiene su espacio. Somos incluyentes. Y está aquí que ahorita tenemos pues un poco de bodega. Esta es la comunidad LGTB, que nada más son 6 camas y el baño completo. De este lado tenemos la vigilancia, que le llamamos. Tenemos tenemos 6 cámaras que nos permiten tener pues acceso para poder ver lo que sucede mientras no estamos. Y estas cámaras pues no son nuestras, son del mecanismo de protección. El gobierno del Estado mexicano ofrece un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Y precisamente por el tema de la seguridad, que hace rato hablábamos, sobre amenazas y todo eso, todo el equipo de las cámaras y la vigilancia es del gobierno federal, que pudimos entrar y tener ese beneficio. Tenemos nuestro botón de auxilio también en caso necesario, para llamar a la policía o por alguna eventualidad. Eso nada más aquí en esta área. Aquí la cocina. Tere te puede platicar de la cocina. Bueno, aquí les preparamos los alimentos, el desayuno, que generalmente consiste en café con leche o atole, con un pan de sal y frijoles. Y cuando tenemos pan de dulce, le damos pan de dulce. Y luego a las 11 de la mañana, 11:30, les preparamos el almuerzo, que consiste en arroz, frijoles y algún guisado, ya sea de pollo, de carne molida o de salsa con chicharrón. Y su agüita, ya sea de tan o si hay fruta de temporada que nos llegan a regalar, pues les hacemos de piña, de sandía o de naranja. Y Tere, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en esta casa del Samaritano? Estuve el primer año que abrimos y después me fui a Perú y retorné en el 2017. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en esta casa durante estos años? Pues ha sido muy gratificante. Al principio, pues ir aprendiendo todo el movimiento del mundo migratorio. Y pues con este trabajo en redes que tenemos, pues nos ha abierto a tener una perspectiva más amplia en cuanto al trayecto que ellos viven y en cuanto a nuestro autocuidado, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Y pues yo creo que eso, ¿no? A entender y comprender a veces por qué salen de su país, ¿no? A veces les podemos decir a ellos por qué se arriesgan, mejor quédense en su país, pero pues no sabemos las situaciones políticas y sociales que vive cada país de Centroamérica, ¿no? ¿Y qué está suponiendo para ti esta experiencia como religiosa de los Sagrados Corazones? Pues está suponiendo, primero, que me ha movido mucho en el interior, ¿no? A nivel de sentimientos y a nivel de decir, pues ahora pues nos está abriendo otro campo, digamos, de cómo estar en el mundo, o en el entorno donde nos toca estar, ¿no? O vivir, porque pues a veces son cosas ya en cuestión de la pastoral, cosas conocidas, ¿no?
en la pastoral parroquial, pero este mundo era un mundo que no conocíamos, entonces nos hizo mover cosas internas, replantearnos nuevas maneras de estar como congregación de los Sagrados Corazones aquí, ¿no? Y nos sigue moviendo porque primero que este mundo de migrar no termina, pero también nuestro entorno nos está a lo mejor queriendo decir otras cosas, ¿no? Con esto de la pandemia ha quedado nuestra sociedad muy frágil, ¿no? Entonces es preguntarnos cada día por dónde nos quiere el Señor, ¿no? Muchas gracias. ¿Y cómo es el trabajo que realizan los voluntarios aquí? ¿Quiénes son los voluntarios? ¿Tenéis mucha ayuda? Los voluntarios son regularmente personas de las parroquias que trabajan en la pastoral social, y hay lo que es el decanato a la parroquia que pertenecemos. Tienen una parroquia por día y les toca cada día, vienen 3 o 4, a veces 5, depende de cómo se organicen. Y eso nos ayuda a nosotras porque la misma gente que viene nos trae a veces comida ya preparada o nos trae los alimentos que van a preparar aquí. Aunque también recibimos donaciones en especie cuando se hace alguna campaña o cuando alguna parroquia hace una colecta destinada a los migrantes. Porque esta obra, bueno, estamos vinculadas con la diócesis de Tula, entonces el obispo nos apoya y también promueve para que otras parroquias con más recursos nos puedan proveer de algunos víveres. ¿Y vienen jóvenes voluntarios? Vienen jóvenes voluntarios, hay de universidades, por ejemplo, de la Universidad de La Salle, de la Universidad Iberoamericana, de los jesuitas, de otras universidades del estado, sobre todo jóvenes que hacen, que están estudiando sociología, trabajo social, enfermería, vienen a prestar un servicio voluntario aquí, que puede ser para realizar algunas actividades con migrantes, o para realizar algún taller, o para realizar algún ejercicio. La semana pasada tuvimos una sesión de yoga, vino un grupo de yoga, traía sus tapetes y en toda esta parte de aquí se pusieron a practicar la yoga. Cuando no, cuando hay acceso, pues hay para que puedan pintar, para que puedan escribir, que es el mural que está allí, lo que van haciendo lo van colocando. Y voluntarios de otros países ha habido en algún momento, en coordinación con el Servicio Jesuita Migrante. Había una chica también española que estuvo 1 año, pero teníamos un grupo de voluntariado diferente. Pero el tener voluntariado nos implica abrir la casa a las 24 horas, y abrir las casas a las 24 horas nos implica el doble de todos los gastos que tenemos, porque siempre hay gente que atender. ¿Y qué tipo de ayuda o de apoyo recibís de organizaciones no gubernamentales o de estas organizaciones así más internacionales? Bueno, la Cruz Roja Internacional nos proporciona el servicio del teléfono para contactar a los familiares, los migrantes tengan una llamada con sus familiares. La información, este mapa que está editado por la Cruz Roja Internacional, los Médicos Sin Fronteras, en cuanto a capacitación de talleres de autoayuda, de primeros auxilios, información impresa, y los organismos ya más grandes como ACNUR, la OIM, Sin Fronteras, otros organismos, ya ha sido por medio de otras casas, porque así directamente con ellos no tenemos, nosotras como el Samaritano no tenemos convenio con ACNUR, no tenemos convenio con médicos, con otros organismos, pero sí por medio de otras casas sí nos llega ayuda, porque se necesita tener una estructura diferente. Por ejemplo, nosotras somos una asociación religiosa, esto es de la congregación que nosotras administramos, pero necesitaríamos tener una asociación civil para hacer contratos diferentes por las leyes de aquí de México. Pero María Luisa, ¿tú qué crees que pensará el Papa Francisco con proyectos de este tipo? ¿Qué crees que te diría a ti él? Pues yo creo que me diría que continuemos con esta obra. Él ha escrito mucho sobre migrantes,
en la carta que del año pasado, con los dichosos 4 verbos de acompañar, acoger, promover y cuidar a la población migrante. Y con la encíclica, ¿no?, con Fratelli Tutti, en algunos numerales muy puntuales, de seguir siendo ese samaritano. Coincidía, ¿no?, toda la reflexión que hace Fratelli Tutti con la figura del samaritano y la figura que nosotras tenemos aquí. Y yo creo que el Papa estaría muy gustoso. De hecho, de parte de la Curia Vaticana, hace 2 años, cuando empezaron las caravanas grandes, tuvimos una ayuda pequeña pero significativa para nosotras, para animarnos como iglesia, por medio de la Conferencia del Episcopado Mexicano y en convenio con el Vaticano, ¿no?, la Curia Vaticana en el área de migrantes. Y yo creo que pues estaría muy contento, ¿no?, porque él ha escrito, ¿no?, hace 2 semanas con este grupo de migrantes que naufragó, y también ver él de cerca, ver toda la migración en Europa, pega mucho, pero esa migración, una manera de migrar, y la migración de aquí, no sé cuál será más dura. Si saber que te vas a subir a una lancha y te vas a ahogar, o si saber si te vas a trepar a un tren y vas a quedar mutilado. Yo creo que ambas son bastante difíciles, ¿no? La migración va a continuar, no hay cómo detenerla, pero hay que acompañarla. Y él es lo que el Papa Francisco nos ha estado diciendo constantemente, ¿no?, de cuidar, de acoger, de abrigar. Pues, ¿invitarías tú al Papa Francisco que viniera a ver este proyecto? Bueno, seguramente por algún medio de él se conoce, ¿no?, la labor de la Iglesia Católica aquí, porque somos cerca de 112 casas de Iglesia Católica en todo lo largo de la República. Son como 200 casas, pero muchas pertenecen al gobierno o a otras organizaciones civiles, pero como iglesia el servicio es distinto, porque a nosotras no estamos aquí por percibir un salario, un sueldo, sino estamos porque queremos acoger, queremos acompañar, y entonces la mística y lo que nos mueve a estar aquí es totalmente diferente. Yo no vengo aquí por un sueldo ni por un salario, sino por el tema de la compasión. Bueno, María Luisa, pues muchas gracias por tu testimonio y por todo lo que estáis haciendo aquí, esta comunidad de hermanas, y mucho ánimo para seguir adelante. Y los que nos están viendo, pues ya saben, también pueden echar una manita con donativos, poniéndose en contacto. ¿Hay alguna página web o algún enlace? Tenemos la página del Samaritano, y por medio de ese enlace nos pueden encontrar en las redes sociales. Tratamos de ir subiendo, ¿no?, algunas fotografías, algunas actividades que realizamos. Tenemos también una cuenta para cuestiones de donativos. Como bien, muy interesante también conocerlo. Pues muchísimas gracias, María Luisa. Gracias. Pues hemos estado viendo esta obra del Samaritano en Bojay, pero claro, detrás de la obra hay unas hermanas a las que hemos visto allí, y después otras hermanas que están aquí en la comunidad en este momento, que también participan de este proyecto. Así que las hermanas se van a presentar y nos van a contar lo que significa para ellas esta obra, por otro lado, tan significativa de la congregación aquí en México. Así que podemos empezar por Antonieta y después ya cada uno, ¿no?, que vaya hablando como quiera. Hola, mi nombre es María Antonieta, soy peruana, estoy en México ya como 3 meses aproximadamente, y voy a la Casa del Migrante, que para mí ha sido, no sé si un regalo de Dios puede ser, donde puedo compartir también con ellos ese sueño que tienen. Y como lo comparto, rezando, pudiéndoles ayudar, acogiéndolos en la casa, compartiendo también, algunas veces rezo con ellos, ¿no?, y ellos también pueden manifestar ese deseo que tienen ellos de salir adelante, ¿no? Y lo que me queda a mí en mi corazón es mucho dolor, y también como agradecimiento, ¿no? Dolor por estos jóvenes que están en busca de su sueño, pero es un sueño bastante difícil, imposible en algunos casos, ¿no?, para que ellos puedan llegar hasta ahí. Más siento que la solidaridad también que se ve entre ellos puede hacer posible que este sueño se haga realidad, ¿no? Y que este proyecto de Bojay es como
una grada, podremos decir, para que ellos puedan alcanzar su sueño. Pues mi nombre es Gloria y soy del estado de Veracruz, mexicana. Tengo ya más de un año aquí en esta comunidad. Anteriormente el tiempo he estado más en Bolivia, he estado muchos años, había escuchado sobre el proyecto, pero hasta ahora recién conociéndolo un poco. Me ha costado un poco integrarme a él. Estoy participando 2 días en la casa del migrante y pues son muchas experiencias, sobre todo de ver a la gente, de las que pasan ahí, con cada uno con distintas historias, algunos con mucha esperanza van, pero también hay mucha gente que ya retorna como desanimado diciendo ya me han deportado tantas veces, entonces ya lo único que quiero es que me tome la migra y me devuelva a mi tierra. Entonces es difícil ver también, a veces pasan familias, niños y todo eso, pero para mí la experiencia es ver ahí. A mí se me quedó una frase grabada el otro día que el párroco nos decía cuando Jesús les pide a sus discípulos, les dice, tienen ahí un pescado para comer, y él expresaba y decía, es como la oportunidad también que Dios nos da de servir en estas personas, que no es fácil y cuesta entender un poco también las realidades de ellos, lo que van haciendo. Pero estoy ahí, para mí es una experiencia nueva, es una experiencia también como desafío. Yo soy Nélida, llevo también 3 meses aquí en México y compartiendo este proyecto de Bojai, que para mí personalmente ha sido en un principio bastante duro encontrarme con esta realidad, porque es encontrarte con la fragilidad humana en pleno, ¿no? Personas expuestas a todo tipo de peligro, personas que están buscando mejores condiciones de vida y persiguiendo sus sueños, ¿no? Entonces, en principio ha sido bastante duro para mí, sobre todo cuestionante también en el sentido de hasta dónde estamos, digamos, como sociedad, como humanidad, ¿no? En nuestros países, que vamos marcando también fronteras que a veces, en lugar de ayudarnos, digamos, a organizarnos, porque creo que eso es la idea, nos están ayudando a deshumanizarnos, ¿no? Y eso es para mí cuestionante. Creo que este proyecto que compartimos como hermanas, como congregación, diría yo, es también un proyecto que nos está dando la posibilidad de encuentro con el mismo Jesús, ¿no? Darle la posibilidad de tener un vaso de agua, de tener un plato de comida, de saber que ellos no están solos, sino que están siendo acompañados por personas que los acompañan de maneras concretas con estos gestos del alimento, de la ropa, del cuidado en la salud. Creo que es bastante para ellos y significativo para nosotras, ¿no? Creo que es como humanizar un mundo que se va deshumanizando. En ese sentido, para mí es muy significativo y esta misión tiene un sentido profundo, un sentido evangélico. Y también por la situación misma que hemos estado viviendo, no hemos podido un poco involucrarnos más como quisiéramos en la parroquia, pero ya estamos empezando aquí en la parroquia de Atotonilco, en las pastorales. Concretamente, yo estoy apoyando en la pastoral de la catequesis, que es nuevo para mí en el sentido amplio como se maneja aquí en México, pero que también está siendo un espacio de encuentro, yo creo que con esa necesidad humana de escucha en este tiempo concreto que estamos viviendo, ¿no? Porque hay muchas personas, muchas familias que han perdido un ser querido y creo que el mundo está, como ahorita, necesitado de ser escuchado y necesitado de encuentro. Y para mí este tiempo que ya estamos en la pastoral está haciendo eso, un tiempo de escucha, un tiempo de encuentro, un tiempo de reconocernos frágiles, de sabernos también acompañados unos a otros. Y también otra pregunta que se me ocurre es cómo cuidáis unas a otras, ya que estáis en una misión muy difícil, ¿no? Como la comunidad, unas hermanas a las otras también os ayudáis. A lo mejor Luisa o Tere, si queréis decir vosotras algo. Yo creo que una manera de cuidarnos es como primero la organización, ¿no?
O sea, decir, no vamos toda la semana todas, sino fraccionamos los días, ¿no? Entonces, para mí esa es como una manera. Y lo otro es que vamos compartiendo las experiencias y no, o sea, no para dar consejos a quienes ya llevamos más tiempo, sino ver cómo se van abordando cada situación, ¿no? Y para mí sería eso, y que a veces nos hacemos acompañar. Ahora por la pandemia se han cortado muchos talleres de varias instituciones, como la de Médicos Sin Fronteras, que nos ayudan justamente a poner límites a estas situaciones complicadas, ¿no? Y para enfocarnos más en el autocuidado. Eso sería. Creo que parte de ello también es el hecho de organizarnos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una organización mensual, por así decirlo, de espacios de retiro, de espacios reflexivos y también espacios de dispersión, de paseo. A mí personalmente, por ejemplo, me ha ayudado mucho eso, porque aparte del encierro que estamos viviendo por la situación de la pandemia, el desgaste emocional es bien fuerte, y creo que esos espacios nos ayudan porque es diferente. ¿Y qué le diríais vosotras a los hermanos y a las hermanas de la congregación desde este lugar concreto en el que estáis? ¿Qué mensaje enviaríais a la congregación? Yo creo que podría ser que el carisma de la congregación se siga siendo presente a través de nosotras en este trabajo pastoral, tanto en la parroquia como en la Casa del Samaritano, que lo que soñaron nuestros fundadores de acompañar, de estar con aquellos que necesitan la misma realidad que vivió Damián, con los abandonados, los desprotegidos. Yo creo que de alguna manera pues el tema de la migración es un tema no solamente, al menos aquí en México, sino es un tema mundial. Cómo acoger al que llega de otro lugar, cómo acoger al que pasa, cómo acoger al que está en tránsito, en camino. Y yo creo que desde la compasión, desde la ternura de Dios, y también desde mostrar el rostro cercano, materno, nosotras como mujeres, dar ese toque también del sentido de la maternidad, de ver que al final muchos migrantes son jóvenes, muchos son niños, muchos adolescentes, y que necesitan ese trato cálido, ¿no? Que dicen, aquí me he sentido como en mi casa, aquí me han recibido como me recibiría mi madre, mis hermanas, qué sé yo. Entonces, para mí es ese mensaje desde la ternura de Dios. Y yo creo que también el agradecimiento, ¿no? Agradecerle a toda la congregación, porque pues mucho o poco, pero se conoce el proyecto, ¿no? Y también, nada más de recibir como el sostenimiento por medio de la oración y del recuerdo y el cariño, también la ayuda económica que nos brinda la fundación. Entonces, agradecerle por esa solidaridad y apoyo. También para mí es la congregación presente, ¿no? O sea, no somos las que estamos aquí, sino es la congregación que está presente a través de nosotras, y hacerlo pues intentando hacerlo con lo que es la fidelidad también al carisma, que es aprender a contemplar esas realidades, aprender también ahí, si bien es cierto, no es una pastoral, digamos, donde uno puede hablar más de Dios, pero es como el gesto, es la manera de servir, que también eso pues dice muchas veces más que las palabras. Eso por un lado, y por otro yo creo que es la posibilidad, ahora estamos nosotras, en otro momento pueden estar otras hermanas, que es una experiencia también que se vive de Dios en este proyecto. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia, y mucho ánimo para seguir adelante y abriendo campos de frontera como es ¿no? Bueno, tenemos también aquí al provincial de los hermanos de los Sagrados Corazones en México. ¿Y cómo les resuena a los hermanos esta labor que están realizando las hermanas? ¿Y de cara al futuro se podría hacer algo conjunto, piensas tú?
Pues a nosotros, yo creo que todos los hermanos en la provincia siempre nos ha parecido que es un trabajo muy retador, es un trabajo duro, difícil, un trabajo de frontera, y lo hemos sabido reconocer, valorar el trabajo que hacen las hermanas, y este trabajo que ellas tienen pues es un trabajo, yo creo que muy evangélico, atender al necesitado, ¿no? Incluso el nombre del centro del migrante, el samaritano, creo que está diciendo mucho, el nombre en sí está diciendo mucho, pero ver hoy muy de cerca ahora, de ver a los migrantes, cómo es su dinámica, y yo creo que sí, definitivamente, me quedé yo pensativo, que cuestiona estas historias de vida, que buscan una oportunidad de tener una mejor vida y que se confían en toda esta historia, esta travesía difícil, de sufrimiento, de dolor, pero al mismo tiempo de sueño, de esperanza. Definitivamente verlo más de cerca sí cuestiona, sí invita como a dar un giro a nuestras formas de trabajo, a nuestros métodos, sí cuestiona el hecho de, insisto, de mirar a Jesús de una forma diferente.